Bien, muy buenas noches a todos, estimados colegas, estimados estudiantes, compañeros. Nos encontramos entonces en lo que es la apertura a esta asignatura de tendencias y desafíos de los sistemas educativos, partiendo desde el análisis de lo que es la sociedad contemporánea, que es el elemento primordial de análisis en esta nueva asignatura. La UMESID nos da la apertura y nos abre estos espacios para que podamos compartir de manera asertiva los conocimientos que conlleven al alcance de los objetivos y los logros propuestos por la misma asignatura como tal. En sí, entonces, se trata de un proceso en el cual estudiantes y docentes intercambian ideas y conocimientos en torno a aspectos generales que tienen que ver con la dinámica de la educación, desarrollo y evolución de la misma en esta era digital. Y es lo que propone de manera virtual la UMESID, que todos los docentes, los estudiantes y toda la comunidad educativa en general vaya directamente a lo que tiene que ver con el ciberhumanismo, que es la pedagogía que prolifera esta universidad y que quiere con ustedes lograr resultados de alta calidad y que permitan también en futuras ocasiones la reacreditación, que ya pues la hemos logrado a finales de noviembre, inicios de diciembre, pero que es un proceso que continúa y que sigue porque así mismo la sociedad avanza, evoluciona y también evolucionan las teorías y las prácticas educativas y sobre todo pues en este aspecto general del doctorado que a todos nos exige un nivel más complejo de conocimiento, de teoría, de práctica y de aprendizaje. Entonces, bienvenidos a esta asignatura, a todos estos elementos que vamos a compartir. Yo soy el doctor David Villera Gaviria, soy licenciado en Filosofía y Letras, egresado de la Fundación Universitaria Luis Amigó de Medellín. Además de eso, soy magíster en Educación y además de eso, doctor en Educación, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, también de Medellín. Soy docente de aula en Córdoba, en el municipio de Tierra Alta. Dirijo básicamente procesos que tienen que ver con filosofía, con ciencias económicas y ciencias sociales. Y además de eso, también la UMESID, con la UMESID tengo un proceso en el cual pues desarrollo dirección de tesis a nivel magistral, a nivel doctoral, y también pues soy docente de aula en investigación dirigida, y en estos momentos con ustedes compartiré tendencias y desafíos de los sistemas educativos. Bienvenidos. Quiero que en primera instancia pues vayamos redondeando todo lo que tiene que ver con una descripción de cada uno de nosotros para irnos conociendo, para lo cual pido que enciendan cada uno su cámara. Voy a ir llamando a cada uno y pues nos vamos presentando de manera rápida. Señor Mónica, adelante. La cámara y el micrófono son suyos. Listo, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Soy Mónica María Castañeda, pues estoy en Medellín. Actualmente soy docente de aula de institución educativa pública de Felicena Botero en el nivel de básica primaria. Y pues con todas las expectativas y todos los ánimos de arrancar con este doctorado, pues ahí estamos. Listo. Muchas gracias. Claro que sí. Profe John Santos, su turno. Con gusto, profe. Saludos para todos. Mi nombre es John Santos. Soy licenciado en Educación. Tengo la maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Javeriana de Cali. Actualmente me desempeño como docente de aula de un colegio público en el departamento de Huila, al norte del departamento de Huila. Una experiencia muy enriquecedora. De hecho, estamos en este proceso formativo con el fin de eso, de adquirir los conocimientos necesarios, desarrollar conocimiento, construir teoría para atraer a esas comunidades apartadas de alguna manera y coayudar el proceso de crecimiento de estas mismas comunidades y construir un tejido social, que es lo que buscamos. Esa es la idea, profe. Bienvenido. Profe Julián Sánchez, adelante. Muy buenas noches.
Bueno, yo soy Julián Sánchez, yo soy docente de tecnología e informática. Tengo una especialización en gestión de la informática educativa y la maestría es en tecnologías aplicadas para la educación. Y bueno, aquí con mucha expectativa para adelante con estos compañeros tan maravillosos y con el profesor que tenemos pues, muchas expectativas para sacar adelante este doctorado. Muchas gracias. Gracias, profe Julián. Profe Manuel Antonio. Buenas noches, mi nombre es Manuel Antonio Tinjacá, yo soy docente licenciado en física de la Universidad Distrital de Bogotá, magíster en competencias digitales y tecnologías educativas. Y pues nada, aquí continuando con el doctorado, con mucha expectativa y mucha confianza. Claro que sí, profe. Muchas gracias. Señor Sherry. Buenas noches para todos, para todas. Buenas noches. Mi nombre es Cheris de la Cruz. Soy enfermera. No sé, creo que soy la única del área de la salud. Pero interesante, he aprendido muchas cosas nuevas. Soy enfermera, especialista en gerencia. Hice una maestría en salud ocupacional y también en educación. Y bueno, emprendiendo pues este nuevo proyecto y aprendiendo cosas nuevas. A la Muchas vez, gracias, señor. me dedico en la docencia en la Universidad del Magdalena y el programa de enfermería. Gracias. Excelente. Muy amable. Excelente, señor. Gracias a usted. Profe Isidoro, adelante. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Isidoro Jiménez, licenciado en Matemáticas, magíster en Gestión de la Tecnología Educativa acá de la Universidad de Santander, con muy buenas expectativas después de este doctorado. Soy docente de aula del municipio de Itagüí, institución educativa Enrique Vélez Escobar. Ahí estamos pues con toda la expectativa, mucho positivismo para avanzar con los procesos del doctorado. Muchas gracias, profe Isidoro. Bienvenido. Señorita. Buenas noches, mi nombre es Rita Mateus, soy licenciada en Educación Física, magíster en Educación de la Universidad Externado. Trabajo como docente del magisterio en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, e igual que mis compañeros, pues tengo muy buenas expectativas del doctorado. Muchas gracias. Gracias a usted, señor. Profe Helber. Y buenas noches para todos. Helber Pérez, docente universitario en la Corporación Universitaria Adventista aquí en Medellín, licenciado en Matemáticas y Física y magíster en Educación. Un privilegio compartir con cada uno de ustedes y con usted, profesor. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Profe Luis Cárdenas. Muy buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Luis Cárdenas, soy de Cartagena, del Caribe colombiano. Soy historiador de profesión y aquí esperando continuar con este proceso formativo que llega a buen término. Gracias. Gracias a usted, profe. Bienvenido. Profe Steven Molina. Muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan Steven Castro Molina. Soy licenciado en lengua castellana e inglés, egresado de la Universidad Popular del Cesar, acá en Valledupar. Soy especialista en pedagogía y docencia de la Universidad del Área Andina. Soy magíster en educación de la Universidad Uniminuto. Pues como todos que estamos aquí, también quiero ser doctor, ¿verdad? Y pues me llama mucho la atención esta asignatura, desafíos y tendencias de la educación. ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Cuáles son esos desafíos que nos trae el sistema educativo, tanto en el aula como a nivel de decreto nacional y con el Estado? Un placer estar con ustedes. Igualmente, profe. Está el profe, que lo voy a llamar de una, como aparece en la pantalla, el profe Samsung SM. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Steven. Buenas noches, profe. Lo que bienvenido.
tengo justo la cámara del celular mala y entonces estoy en dos partes a la vez. Mi nombre es Steven Ramírez, soy profe licenciado de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, magíster en educación de la Universidad de Medellín. Trabajo en la institución educativa Feliciana Botero en los grados de primaria. Un abrazo para todos. Claro que sí. Señor María Consuelo. Muy buenas noches para todos y todas. Buenas noches. Mi nombre es María Consuelo Castillo Gutiérrez, de profesión licenciada en Literatura y Lengua Castellana. Tengo también otro posgrado, licenciatura en Educación Básica. Soy especialista en Pedagogía para la Educación Superior, magíster en Educación de la Universidad Santo Tomás. Y al igual que todos, pues mucha expectativa en esta asignatura. Pues el nombre o el título, como lo indica, se ve muy interesante, igual que las temáticas que se ven allí, que se están abordando. Y muchísimas gracias y mucho gusto. Muchas gracias a usted, señor. ¿Falta alguien más? Sí, faltaría yo. Adelante. Bueno, mi nombre es Freddy Gutiérrez, soy licenciado en Educación Matemática, soy sociólogo de la Universidad de Antioquia, abogado también de la Universidad de Antioquia, soy especialista en gerencia de la Universidad Luis Amigón, tengo una maestría en Educación de la Universidad de Medellín y una maestría en Tecnología de la Información y la Comunicación de la Universidad Asunción. Eso es más o menos como información y también a la expectativa del curso. Claro que sí, profe, bienvenido. Vale, gracias. ¿Alguien más que haga falta? Yo, buenas noches. Buenas noches. Soy Claudia Hernández, licenciada en Educación Física, magíster en Tecnología Educativa de la Universidad UDES, docente básica primaria en la institución educativa Compartir del municipio de Soacha, y pues, al igual que los compañeros, con toda la expectativa de lo que pueda aprender y aportar al curso. Muchas gracias. Gracias a usted, señor. ¿Falta alguien más? Muy bien, al parecer entonces estamos todos. Me permito, antes de iniciar, darles a conocer algunos aspectos generales que aborda la Universidad UMESID para el doctorado en Ciencias de la Educación. Como les decía, a mediados de noviembre, finalización de noviembre, inicios de diciembre, la universidad entró en un proceso de reacreditación por calidad educativa, proceso que llevó a buen término, pero la universidad tuvo que ser asistida por distintos peritos en Panamá para articular todo lo que tiene que ver con el currículo universitario en todas las facultades, principalmente pues en el doctorado, porque es la etapa culmen de toda profesión. Entonces, en ese sentido, para el doctorado en Ciencias de la Educación, las guías, las asignaturas y todo ese aspecto curricular, pues tuvo cambios que estos peritos y que lógicamente desarrollados en el peritaje, pues dieron como resultado todo lo que ustedes van a iniciar en esta nueva etapa y en este recorrido básicamente del proceso formativo del doctorado. Les doy la bienvenida en nombre de la universidad y pues espero que básicamente podamos tener una comunicación asertiva para que el proceso sea realmente meritorio para todos y que todos podamos entonces compartir nuestros conocimientos, nuestros aprendizajes y podamos pues incentivar más lo que tiene que ver con nuestra carrera profesional, ya que ese es el fin último del doctorado. No solamente lo hacemos por la titulación, sino que lo hacemos porque dentro de ese proceso que nosotros llevamos de manera educativa y en lo cual nos encontramos en distintos roles con distintos estudiantes,
pues básicamente conlleva que planteemos elementos que garanticen o que potencialicen los procesos de formación de esos estudiantes. Y si yo potencio como doctor a mis estudiantes, soy capaz de potenciarme a mí mismo y además de eso, potenciar a la sociedad. ¿Y cómo nos potenciamos los doctores? Haciendo investigación, creando tesis, creando hipótesis, haciendo proyectos que nuevamente les repito, articulen problemas reales de la educación en nuestros contextos y que podamos cambiar esos contextos y esos problemas para beneficio de los estudiantes y de la comunidad en la cual ellos están involucrados como actores esenciales del proceso educativo. Entonces, ¿qué busca la universidad? Pues básicamente potenciar esos procesos de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes para que los estudiantes puedan transmitirlo también en los contextos en los cuales se encuentran ubicados. Y esa es la idea entonces de la UMESID con el doctorado en ciencias de la investigación, en ciencias de la educación. ¿Cuál es el fin último? La investigación que potencie procesos de enseñanza-aprendizaje. Ustedes irán haciendo un recorrido en el cual la universidad les va a insistir mucho en elementos innovadores, en que puedan innovar para crear entonces nuevas teorías, nuevas hipótesis en torno a los procesos educativos. Y en ese sentido entonces, tendencias y desafíos de los sistemas educativos se convierte en el garante de esa proyección investigativa que ustedes inician en el día de hoy y que pues yo voy a ser su guía, voy a ser su orientador, voy a ser su acompañante y con todo el acompañamiento de mi parte y el rigor investigativo de mi parte para que ustedes puedan lograr entonces esos estándares de calidad que plantea de manera investigativa la Universidad UMESID. Entonces, bienvenidos una vez más. Me place acompañarles en este proceso. Ahora sí, vayamos entonces y entremos en materia. Me avisan, por favor, cuando puedan visualizar el documento que les estoy compartiendo. Perfectamente. Sí, señor. Perfecto. Bien, entonces, pues nos ubicamos en el contexto de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMESID, la asignatura Tendencias y Desafíos de los Sistemas Educativos, el grupo SG 2022, con su ID, y el docente, que en este caso es mi persona, doctor David Villera Gavilla. Iniciamos entonces con un bagaje general o una fundamentación general de lo que es tendencias y desafíos de los sistemas educativos. Nos dice entonces que la densidad y complejidad del tema abordado sobre la sociedad contemporánea, que es el elemento primordial en este análisis, supone un análisis desde diversas perspectivas, tales como la antropología, la psicología, la sociedad como tal, la economía, la política, la religiosidad, la ciencia, la educación, entre otras. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un conglomerado de elementos específicos que son abordados desde los desafíos que nos plantea este nuevo siglo. Y este nuevo siglo nos acompaña entonces básicamente con lo que tiene que ver los aspectos sociales o los aspectos que rodean a la sociedad. ¿Por qué a la sociedad? Porque nosotros somos seres sociales por naturaleza. Estamos entonces en contacto social. Y básicamente nuestro contexto académico es totalmente social, es de naturaleza social. ¿Por qué? Porque compartimos conocimientos, saberes, aprendizajes y otros aspectos que se nombran aquí, psicológicos, económicos, entre otros, con nuestros estudiantes y con nuestros pares educativos. Entonces, en ese sentido, la fundamentación integral de las tendencias y desafíos de la educación en este nuevo siglo proliferan entonces distintas miradas que conllevan aquí al análisis científico, desde lo antropológico, desde lo económico, desde lo psicológico, desde lo político, desde lo educacional, desde lo religioso, desde lo cultural, entre otras. ¿Hay alguna pregunta?
Avanzamos. Entonces, miren que la figura 1 representa lo que es la evolución del hombre, ¿verdad? Desde lo homínido hasta lo que somos en la actualidad como seres humanos. Y nos muestra entonces una primera etapa en la cual el primer homínido empieza a utilizar habilidades y capacidades, ¿verdad? Para terminar ¿en qué? En el aspecto tecnológico, que es el abordaje que se hace desde la realidad del contexto en este nuevo siglo. ¿Listo? Entonces, uno de los hechos característicos en las ciencias humanas y sociales a partir de la primera mitad del siglo XX es el esfuerzo por conceptualizar la sociedad actual. Es decir, que la preocupación máxima es poder definir cómo se compone o cómo se estructura, cómo se determina cuál es la finalidad de la sociedad en la actualidad. Partiendo lógicamente del hecho de que la era digital es una realidad social, porque todos estamos en el bagaje de la era digital. En este caso, entonces, entramos en una etapa de análisis en el cual nos surgen distintas preguntas a partir del abordaje de la tecnología. Y decimos, la tecnología aplicada a todas las ciencias. Y ahí aparece entonces el Ministerio de Educación Nacional con el elemento TIC, asociar las TIC a los contextos educativos. ¿Correcto? Bien, tras la distinción entre sociedad moderna y postmoderna, se esconde un proceso de definición de las condiciones contemporáneas. ¿Cuáles son esas condiciones? Ya las hemos mencionado. La economía, la política, la educación, la cultura, entre otras. Un momento de crisis que se manifiesta en diferentes ámbitos, con el fin, ¿verdad?, de las ideologías en el pensamiento político. Recuerden entonces que además, ¿verdad?, de que nos encontramos en una etapa, en una era digital, ¿verdad?, el predominio mundial es político y económico. Y se habla entonces de las grandes potencias mundiales como garantes del conocimiento de los procesos de educación, de los procesos económicos, de los procesos políticos, entre otros. ¿Correcto? Avanzamos. ¿Cuáles son los objetivos entonces de tendencias y desafíos de este nuevo siglo? Pues básicamente el general es analizar las tendencias y desafíos de la educación en la sociedad contemporánea, su relación con la diversidad y las nuevas subjetividades. Y como elemento específico, identificar y describir la sociedad contemporánea de acuerdo a la posmodernidad, sociedad del cansancio, modernidad y sociedad del conocimiento, que es el abordaje que vamos a hacer en estos aspectos esenciales que nos plantea esta asignatura. Ahora sí, abarcamos el primer tema, que es interpretaciones sobre la sociedad contemporánea. Desde el punto de vista histórico, el ser humano en este siglo afronta dos fenómenos esenciales, que son producto de elementos que conllevan a esos aspectos que ya hemos mencionado. El primero, hay una gran sensación de desconcierto ante la variedad y la necesidad de los cambios. ¿Por qué? Porque todo es digital. Y decimos entonces, si ya hemos llegado a esta etapa donde ya se desarrolla la inteligencia artificial, que es algo que está ahí, ¿verdad?, ¿qué más viene después de esto? Y ese es el gran interrogante que surge en la sociedad. ¿Qué otra transformación, qué otro cambio vamos a sufrir, ¿verdad?, partiendo desde el elemento tecnológico? Y en esa dinámica la sociedad se encuentra con distintas respuestas que quieren plantear, además de las ciencias, otros aspectos esenciales. Pero básicamente eso nos lleva a plantear también crisis existenciales de carácter social. ¿Por qué? Porque las personas siguen vacías.
¿ya? Y es lo que experimentamos en las aulas de clase. ¿Ya? Por más herramientas tecnológicas que le llevemos al estudiante, por más que le permitamos al estudiante en el aula trabajar con el celular, con la tablet, con un computador, el estudiante va al aula vacío. ¿Por qué? Porque su vida no tiene sentido o no le encuentra un sentido. La pregunta es entonces, ¿es la tecnología la respuesta a los vacíos existenciales de la sociedad? Y es lo que utilizan entonces los grandes pensadores de esta era para definir desde distintas ciencias y desde distintos elementos, incluso el religioso. ¿Qué hace el religioso? Hablar de salvación. ¿Cierto? ¿Qué hace de tecnología? Hablar, pues básicamente, de la era digital. ¿Qué hace el filósofo? Hablar del pensamiento y de la razón. Y así sucesivamente. Planteamos entonces una apología en torno a las preguntas existenciales de la sociedad de hoy. Pero la máxima pregunta de la sociedad es ¿qué viene? Lo segundo, existe un abrumador desafío de las fuentes de información. Todos sabemos que todo es informático. Todo se encuentra en nuestro celular, todo se encuentra en nuestras tablets, todo se encuentra en nuestros PC, en nuestros ordenadores, etc. Todo está ahí. Y por eso entonces es que la sociedad se pregunta, ¿qué viene? Si ya todo lo tenemos aquí, ¿qué viene? ¿Qué nos espera? Y además de eso tenemos también la evolución de las redes sociales, que requieren un análisis profundo y un proceso de selección. Las redes sociales no son buenas ni malas. Depende básicamente de cómo nosotros las utilicemos a favor o en contra del proceso educacional. ¿Ya? Que las redes sociales se utilizan en muchas formas por distintas personas para crear el mal y todo lo demás, sí. ¿Ya? Pero también es cierto que hay muchos elementos, ¿ya?, que brindan vigilancia y control del uso de esas herramientas. Pero no somos ajenos a caer directamente en esos aspectos que básicamente no brindan ningún beneficio a lo que es la existencia humana, sino que genera más crisis emocional, más crisis afectiva, más crisis psicológica, entre otras. ¿Qué nos dice entonces Mario Bunge con respecto a los desafíos de esta nueva era, de este nuevo siglo? Dice que el mundo del hombre contemporáneo se funda sobre los resultados de la ciencia. El dato reemplaza al mito, la teoría a la fantasía, la predicción a la profecía. Queriendo decir entonces que la respuesta, ¿verdad?, a todas las preguntas que nacen a nivel personal y a nivel social en la humanidad están en la ciencia. Y más puntualmente, nosotros creemos que está en la tecnología. Es evidente la confrontación de los distintos sistemas sociales, la globalización económica y el crecimiento poblacional, que son otros problemas que acarrea también la sociedad actual, los cuales generan distintos interrogantes a la hora de analizarlos y asumirlos como parte de la vida cotidiana. En este sentido, sobre todo la globalización económica dividió al mundo en 3 sectores sociales. ¿Verdad? Entonces, miren, tenemos por un lado, ¿verdad?, la revolución industrial. Y en la revolución industrial es el inicio, ¿verdad?, del elemento tecnológico acuñido a la sociedad. ¿Por qué? Porque Inglaterra experimenta, ¿verdad?,
la industrialización, y la industrialización se convierte entonces en avance tecnológico. Y el avance tecnológico, como les di al principio, da entonces pie para que se divida la sociedad en 3 sectores, hablando a nivel global. Aparecen entonces los países de primer mundo, países del segundo mundo y los países tercermundistas. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se configuran esas sociedades? Nos dice entonces que la sociedad del mundo moderno, primero, está caracterizado por la desaparición de los estados tradicionales. Entonces ya empiezan a desaparecer los imperios, empiezan a desaparecer las naciones-estado, empiezan a desaparecer todos los elementos que conllevan a las guerras, sin determinar y sin definir que dentro de la competencia global, por ser país de primer mundo, de segundo mundo y de tercer mundo, hay una lucha de intereses políticos y económicos. Y es donde nace entonces el petróleo como el recurso natural clave para desarrollar el aspecto tecnológico. Y ahí entonces es donde da lugar a las sociedades industrializadas. Bien, entonces les decía que Inglaterra, por medio de la Revolución Industrial, logró entonces ser la abanderada en ese proceso económico de liderar la economía a nivel mundial. ¿Listo? Y detrás de ella entonces potencias como Japón, China, Estados Unidos, entre otras, pues abarcaron también esos procesos de industrialización y lograron también un auge económico. Y además de eso, pues cuando yo tengo auge económico, quiero colocar como que en vanguardia mis políticas, que fue lo que sucedió a nivel mundial. Liderar desde la economía y desde la política el mundo. Y ahí entonces encontramos los distintos conflictos bélicos que se dieron después del siglo XVIII, en el siglo XIX, siglo XX, guerra del Golfo Pérsico, en la cual Estados Unidos se enfrentaba por petróleo a las poblaciones islamitas y al Medio Oriente. Son elementos que tienen que ver dentro de lo que es la constitución de las sociedades contemporáneas. Entonces decía que estas sociedades contemporáneas se van a dividir en 3 bloques. ¿Listo? Pero primero entonces, en la parte del mundo moderno, se lidera un proceso en el cual es importante la fuerza económica, la cohesión política y el poder militar, que son los elementos que estamos abarcando. Si ya yo me logré industrializar, entonces voy a colocar o voy a imponer mi política. Y si alguien se resiste políticamente, entonces voy al poder militar. Y la misma industrialización trajo consigo la revolución industrial, el invento de la pólvora que conllevó al uso de las armas que conllevaron a su evolución, desarrollo, hasta llegar a los tanques de guerra, aviones de guerra, buques de guerra, entre otros. Y en la actualidad, pues ahora se habla de armamento nuclear, de armamento bélico y de armamento químico, que es lo que Estados Unidos prolifera como lucha mundial, defender al mundo de los armamentos químicos. Y de hecho, el COVID-19, nosotros vimos en las noticias que se afirmaba que era un arma química utilizada para disminuir la población mundial. ¿Cierto que sí? Y así han pasado muchísimas cosas. Los ataques que se dieron a las grandes torres económicas de Estados Unidos. Se hablaba de una confabulación del presidente con la misma nación para hacer creer o para justificar los ataques a Medio Oriente.
y utilizan entonces la figura del terrorista Osama Bin Laden. Y así teorías que hablan de conspiraciones, entre otras, pero que se debe a ¿qué? A un control político. Bien, entonces aparece el fenómeno del colonialismo que ya se venía desarrollando, pero básicamente se le coloca una máscara. ¿Y cuál es la máscara? No te queremos colonizar, te queremos ayudar y por eso te brindamos como potencia mundial nuestro apoyo. Y empiezan entonces los famosos acuerdos internacionales de protección. Pero también, entre comillas, porque van a ser medios de dominación a nivel político, económico y militar. ¿Listo? ¿Por qué a nivel económico? Porque las grandes potencias necesitan los recursos naturales. Y si una potencia es pobre en recursos, necesita explotarlos en alguna parte. ¿Y cuál es entonces el panorama internacional mejor para ellos? Latinoamérica y África. Ese es entonces el gran dilema social, ¿verdad? Donde hay auge de la sociedad, pero también ese auge produce retraso. ¿Listo? Entonces, ese colonialismo, ¿verdad?, forma los tres tipos de sociedades. Se define entonces la primera sociedad, ¿verdad? Sociedades del primer mundo. ¿Verdad? Lógicamente están basados en tres aspectos esenciales. Primero, el capital, es decir, tienen dinero, son ricos. Si yo tengo capital, entonces puedo crear industria. Entonces son países industrializados. Si yo tengo industria, entonces tengo un poder de inversión, ¿ya?, a nivel macro. Y ahí nacen las famosas multinacionales. Yo coloco una sede aquí, coloco una sede acá, coloco una sede acá y mantengo entonces un control económico. Pero además de eso, se enmascara el control militar y el control político. ¿Correcto? Entonces se va a convertir en la nueva figura del colonialismo. ¿Y a qué básicamente nos referimos con esto? A la globalización. Y ese fenómeno global se va a convertir en la máscara de las sociedades del primer mundo para ejercer su dominio a nivel político, económico y militar. ¿Correcto? Entonces, estas sociedades que proliferan, desigualdad de clase, porque todos entonces vienen, las sociedades se encajan, ¿verdad?, dentro del mismo nivel, ¿verdad? Económico, pues ahí están los estratos. Estrato 6, estrato 7, estrato 8, incluso hay estrato 10. La clase media y la clase baja. Y ahí entonces se crea una desigualdad social. La misma desigualdad social que se crea con los tres bloques. Primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Entonces, estas sociedades del primer mundo son totalmente industrializadas, dotados de poder de capital y, lógicamente, con grandes multinacionales. El segundo mundo, pues básicamente va a recoger un poco las migajas del primer mundo, pero van a proliferar políticas contrarias. Y ahí tenemos entonces el ejemplo de Rusia y de China, que no son tan amigas de Estados Unidos como ellos dicen, ¿ah?, sino que proliferan otro tipo de mecanismo político y económico también de dominio. ¿Listo? Entonces, este sistema económico se basa en la planificación centralizada, ¿ah?, marcada también con las diferencias de clase, también los estratos sociales. Y por último, las sociedades del tercer mundo. ¿Qué sucede con las sociedades del tercer mundo? No logran un desarrollo tecnológico. No hay capital, ¿no? Lo único que hay
es recursos naturales. Si yo no tengo capital, no puedo tener industria, por lo tanto, no puedo explotar mis recursos. Entonces, ¿quién lleva a explotar mis recursos? Los desarrollados o las grandes potencias mundiales. Tengo entonces que hacer un pacto, un acuerdo de proteccionismo, en el cual yo te cedo mis recursos, tú los explotas, te los llevas, pero me los traes otra vez, me los regresas. Lógicamente, incidiendo el valor de la moneda dentro de lo que tiene que ver la compra y venta del mercado internacional. ¿Qué sucede con Colombia en estos momentos? Y la devaluación de la moneda. Que estamos atravesando una crisis. Tenemos recursos, pero no tenemos el capital suficiente. Y de eso se vale entonces potencias mundiales para que cada vez más exista más competencia económica, pero de manera desigual. El campesino no puede competir con una multinacional. ¿A qué nos llevó eso entonces? A que la población trabaje en la agricultura, pero una agricultura que nos lleva directamente a la pobreza o a elevar cada vez más los índices de pobreza social. África, rica en minería, sin embargo, pues solamente Sudáfrica goza de capital. El resto, pobreza total. Colombia, muchos recursos, ¿verdad?, a nivel natural, pero poca inversión a nivel social. Fuera de eso, acompañado de los problemas de corrupción que todos conocemos. ¿Por qué? Porque asumimos los modelos políticos de los países desarrollados y adoptamos entonces los mismos sistemas, o queremos adoptar el mismo sistema social, el mismo sistema político, el mismo sistema militar, lo que nos lleva a generar más desigualdad. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrascar directamente en el capitalismo. Y ya todos conocemos qué es el capitalismo, cuáles son sus ventajas, pero también conocemos sus desventajas. Y esa es la diferencia de los países latinoamericanos con los países europeos y los países norteamericanos. Ahí está nuestra gran diferencia. ¿Cuál es el desafío como tal? El desafío es entonces entrar en la dinámica del análisis de lo que sucede hoy en nuestro contexto colombiano, con todos esos aspectos políticos, sociales, económicos, antropológicos, educacionales, culturales, y poder redescubrir entonces qué aspectos de esos podemos ir solucionando, ¿ya?, teniendo en cuenta que la vanguardia se está llevando a cabo a nivel mundial por potencias o países desarrollados, que lo que buscan es eso, generar más pobreza en los países del tercer mundo y seguir dominando a nivel político y a nivel militar. Entonces, ese es el primer desafío, redescubrir la sociedad. Entonces, en ese sentido, ¿ya?, estas épocas que hemos analizado, pues generan transformaciones a los medios de producción y las formas de organización laboral y social. Pero en esta era en la cual nos encontramos, que se denomina por muchos autores como la revolución tecnológica o tercera revolución, se centra en torno a las nuevas tecnologías de la información, la cual abre ampliamente el marco de la sociedad del conocimiento. Pero partiendo entonces del análisis de la tecnología, del avance como tal de la ciencia articulada a los elementos tecnológicos, miren las dos imágenes. Nos hemos apoderado ya de la inteligencia artificial, pero la misma inteligencia artificial nos ha alejado de la sociedad y nos está llevando a la individualización. Entonces ahí tienen el ejemplo
de la familia. Ya con nuestros hijos vamos a compartir la cena. Ven a cenar. Y el peladito, ya va, espérate un momentico. ¿Por qué? Porque está en un juego, porque está en una red social o porque está metido directamente abordando otra información dentro de lo que conocemos como inteligencia artificial o tecnología. Lo mismo nos sucede a nosotros. Lo mismo nos sucede a nosotros. Entonces ahí, estimados estudiantes, surge la pregunta nuevamente. ¿Es la tecnología la respuesta adecuada a los problemas de la sociedad contemporánea? ¿Ustedes qué opinan? Los escucho. Me van alzando la mano y yo les voy dando entonces la palabra. O abren el micrófono y avisan. Maestro. Profe Steven, adelante. Ok, gracias, maestro. Bueno, para responder a la pregunta, pues no es que sea que la tecnología sea la respuesta adecuada para la tendencia a la cual estamos llegando, pero sí incide mucho en cada grupo social. De hecho, la tecnología incide tanto que ya los estudiantes no saben trabajar o no les llega el conocimiento si no se utiliza algún medio tecnológico. Es por eso que como docente, nosotros dentro del aula de clase podemos implementar, o sea, agarrar esa tecnología para bien y para implementar en el aula de clase para que los estudiantes puedan de alguna manera asimilar el conocimiento. O sea, utilizar prácticamente esa herramienta que prácticamente es un arma de doble filo, pero la podemos utilizar para adecuarla dentro de nuestro plan de clase. Muy bien, profe Steven. ¿Alguien más? Doctor. Sí, adelante, señor. Sigue entonces el profe John y el profe Julián. Okay. Adelante, señor Marisol. Sí, señor. No podemos desconocer que la tecnología ha sido una gran herramienta y es también como cuestión de, como tú decías, ser selectivos en esas herramientas, enseñarle a nuestros estudiantes a ser selectivos, actualizarnos nosotros también conforme a ellos, así como un día llegó la internet, algún día nos tocó comenzar a trabajar sobre drives, algún día llegó Office, llegó, bueno, muchas cosas a las que nos hemos tenido que adaptar, es revisar qué elementos de esa tecnología nos sirven a nosotros como orientadores educativos y poderlas implementar. El tema es estar actualizado y orientar a nuestros estudiantes a que utilicen bien esas nuevas herramientas. Muy bien, señor Marisol. Profe, yo. Bueno, profe, primero pues, pienso para responder la pregunta, creo que es importante identificar cuáles son esos problemas de la sociedad actual. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas realmente? O sea, ¿cuáles son esos, hacia dónde hay que apuntarle? La educación como una herramienta de transformación social. De hecho, es la educación, ¿no? Una herramienta para construir tejido social, pero debe tener claro cuál es el objetivo que tiene, al cual debe trazarse. Infortunadamente, estamos en una sociedad, como lo decía Chulhan en el texto, en el libro que estuvimos tratando de leer, correcto. Una sociedad que está saturada de alguna manera de información, saturada de ciertas condiciones, de retos. Se han creado necesidades en la sociedad, el mismo consumismo. Vamos hilando lo que su merced nos acaba de exponer con lo que Chulhan nos plantea en el texto, que estamos saturados realmente de ese afán de consumismo y de alguna manera se han perdido como esos valores iniciales, de alguna manera esa transformación social que ha tenido la humanidad va generando cierta involución de alguna manera, ¿cierto? Entonces se está dejando a un lado valores fundamentales como el tema de la familia, el tema de la... Entonces pienso que es el compartir los valores fundamentales de la construcción del tejido social. Pienso entonces que es importante identificar cuál es la falencia que tiene la sociedad actual y con base en ella apuntarle a solucionar, a tratar de aportar el proceso de solución de inconvenientes. De alguna manera la tecnología es muy importante, sí es importante, de hecho porque estamos en un mundo que no podemos desconocer, que en la era del siglo XXI todo se mueve en medio de la tecnología, en medio de la ciencia, la tecnología, el avance tecnocientífico. Pero pienso algo para terminar, y es que la educación debe ser, a mi juicio, más humanizante. O sea, la educación debe apuntarle a eso, debe ser más humanizante, apuntarle más al ser que al saber. Entonces, por ahí pienso que es un tema de debate interesante que debemos tener en cuenta dentro de nuestro proceso de trabajo como docentes que somos, como orientadores que somos ese proceso formativo. Claro que sí, profe.
Adelante, profe Julián. Hola, bueno, respecto a la tecnología, yo pienso que es muy importante, digamos, en este momento hay un caso pues que es muy especial que empezó hace 3 meses, que es, digamos, lo de la inteligencia artificial, donde ya, digamos, todos los estudiantes ya saben más, en este momento los muchachos ya manejan más, digamos, el chat GPT, que muchos docentes ni lo conocen. Entonces, claro, si el profesor de filosofía le dice, necesito que me haga un resumen de 2 hojas sobre las filosofías de Hegel y Kant, ChatGPT le hace exactamente el resumen perfecto. Es más, si ese resumen lo llevan a un escaneo por Plagium, por ejemplo, sale 0 Plagium, o sea, queda como si fuera un original. Ahora, digamos, en este momento las familias, claro, los chicos ya están haciendo las tareas. Es más, con los muchachos, si ellos le toman una foto a un ejercicio de matemáticas, a una ecuación con raíz cuadrada, con todos los símbolos, simplemente con una foto, le puede resolver el problema y es más, se lo puede explicar. Hay estudiantes que me dicen, profe, yo le entendí más al problema desde la foto, desde la inteligencia artificial que me explicó, que al profe. Entonces uno dice, caramba, estamos en una era tecnológica tan extrema que ya la tecnología, digamos, la inteligencia artificial está manejando absolutamente todo. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues los padres quizás en el hogar es muy poco los conocimientos que tienen acerca de esta profundización tecnológica. Ahora, ¿en manos de quién está esto? En manos de los docentes. Por ejemplo, yo con los muchachos que ya, obviamente yo no les puedo ocultar el mundo, tapar el sol con un dedo, ocultarle el chat GPT, digamos Bing, BART, esto ya está y no hay forma de ocultarlo, ellos ya lo conocen. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como docentes? Argumentación. Listo. Haga la tarea como sea, búsquela desde libros, asesórese con expertos, lo que sea. Traiga una buena tarea, claro, porque también hay otro polo. El otro polo es que si ellos pueden buscar una tarea y la buscan, digamos, en Google, pero la tarea, como hay tantas noticias falsas, puede que la tarea no sea perfecta. Mientras que con el chat GPT, la tarea les queda perfecta. El chat GPT, por ejemplo, permite filtrar y quitar, eliminar todo lo que son las noticias falsas, los fake news. Entonces, claro, tiene la ventaja de que esa consulta va a ser perfecta. Pero entonces ahí viene la argumentación. Yo, por ejemplo, a los muchachos ya en este momento que yo soy de tecnología, le digo, muchachos, vamos a hacer esta consulta. Ya todos ChatGPT. Bueno, ahora sí, no me la va a presentar superior porque la presentó, no. ¿De qué se trata eso? Arguméntemela. Ahí es donde está el papel importante de los docentes frente a este tipo de tecnologías. ¿Listo? Entonces, para que la reflexionemos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante. Adelante. ¿Alguien más está pidiendo la palabra? Bien, me parece pertinente las respuestas porque realmente, más allá de encontrar una respuesta idónea a la pregunta, se trata de resolver el dilema tecnológico añadido a la sociedad con elementos que básicamente se proliferen desde la educación y desde los procesos formativos. Esa es la forma, esa es la razón, ese es el ser, esa es la existencia real, ¿ya?, de la problemática. La forma es qué tipo de estudiantes queremos formar para la sociedad de hoy. Y ese es el gran interrogante que enfrenta la educación, o es el primer desafío que enfrenta la educación colombiana, que enfrenta la educación latinoamericana y que ya otros han superado. ¿Verdad? Esos países desarrollados han logrado superar eso. En estos días yo leía en unas estadísticas de TikTok, me decían que el TikTok nació en la China, pero
TikTok en la China lo utilizan los docentes para que sus estudiantes den a conocer, ¿verdad?, los inventos tecnológicos que logran desarrollar en el aula. Mientras que para los países tercermundistas significa un medio de publicidad corporal y sexual. ¿Verdad? Entonces, miren la gran diferencia que existe. Miren la gran ruptura que hay entre el buen uso de una red social y el mal uso de la misma. Pero ese mal uso no depende, ¿verdad?, no depende del estudiante, sino que depende del sistema educativo. Y ahí es donde está entonces. Nosotros sí debemos integrarnos a la tecnología, porque está a la vanguardia. Sí debemos integrarnos a la inteligencia artificial, pero debemos saber integrarnos a ella. ¿De qué forma lo vamos a utilizar para beneficiar a nuestras comunidades educativas? Y ese es el gran dilema de la sociedad latinoamericana. ¿Qué existen? Un montón de subgrupos culturales en los cuales la proliferación del TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, entre otros, se ha convertido masivamente en proliferación sexual. Todo el contenido de esas redes sociales en Latinoamérica es 100% sexual. Y ahí es donde tenemos que nosotros cuidar a nuestros hijos, empezar por nuestra familia, educar a nuestra familia. Yo, por ejemplo, me hago la pregunta, cuando yo veo un video de TikTok y veo una niña de 5 años bailando una champeta o bailando otro tipo de tema con un mocho corto, un top, yo digo, niña de 5 años, ¿quiénes son tus padres o dónde están? Y resulta que el padre o la madre es el que está grabando. Y es una tristeza. La realidad del contexto latinoamericano. Queda entonces ese elemento para la reflexión. Y les comparto entonces en pantalla la actividad que vamos a desarrollar en esta primera unidad. Tengo un pequeño problema, un pequeño inconveniente con la subida de la unidad a la plataforma. Ya la subí, pero no sé por qué no se puede visualizar. Entonces ya me envió un correo a la parte técnica para que me colaboren en estos días para poder que ustedes tengan eso. Mientras tanto, yo se las voy a compartir al mensajero para que ustedes las pueden descargar en PDF y puedan tenerla entonces de manera pertinente. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a trabajar con una herramienta virtual que es Canva. Canva, entonces, es una plataforma en la cual podemos realizar distintos elementos multimedia. En este caso vamos a utilizar el elemento infografía. Entonces nos dice que con la ayuda de la herramienta Canva vamos a realizar una infografía que presente uno de los siguientes aspectos de la temática analizada. Aquí entonces van a encontrar varios aspectos, pero cada estudiante va a escoger uno solo. ¿Ah? Voy a dejarles a su libre albedrío que ustedes escojan uno de esos aspectos. Entonces está, sociedad contemporánea es el tema general. Entonces, de la sociedad contemporánea, aspectos políticos e ideológicos de la sociedad contemporánea. Ese es uno. El segundo, aspectos económicos. El tercero, aspectos sociales. El cuarto, el problema del medio ambiente, que es un tema que también tiene mucho debate. El quinto es aspectos científicos y tecnológicos. El sexto, aspectos culturales y artísticos. El séptimo, aspectos religiosos y de mentalidad, porque este también es algo muy importante y que juega mucho
en lo que tiene que ver con la mentalidad opresora latinoamericana. ¿Ah? La idea de ese Dios castigador, de ese Dios que no te permite pecar y que vas a tener tu castigo por eso. Entonces, en ese sentido, la iglesia o la religiosidad te brinda una salvación. ¿Qué tipo de salvación? No sé. El otro entonces viene teorías y modelos y sistemas sociales. Y el último, corrientes y teorías antropológicas. Entonces, ustedes toman uno de esos aspectos, hacen la infografía utilizando esta plataforma Canva, y lo que deben hacer entonces es compartir. Si en el caso tal que la unidad no logre estar restablecida, lo comparten al mensajero. ¿Cuándo lo van a compartir? Tiene que ser 2 días antes del segundo encuentro. Entonces usted va directamente a la fecha del segundo encuentro y marca ahí, ¿no? 2 días antes debo presentar esta primera actividad. Esta unidad tiene un subtema que es el 1.1, que es la sociedad del cansancio, que le voy a compartir mañana también algunos documentos que no sé por qué no me permiten, porque ya están enlazados en la plataforma, unos documentos de análisis extra para que ustedes puedan, a manera de bibliografía, ¿ya?, poder, ¿ya?, obtener más información de estos elementos y le ayude tanto a armar como la infografía como la actividad que tienen en ese numeral 1.1. ¿Correcto? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Cualquier tema, profe, se puede escoger? Sí, usted va a escoger uno de esos aspectos que están ahí. Usted escoge cualquiera. ¿Ese trabajo individual o en grupo? Sí, ese trabajo individual. Por eso le estoy diciendo que cada uno escoge un aspecto específico. Listo, es totalmente gracias, individual. ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestro, disculpe, si no, el internet me falló. Bueno, hacemos lo de la infografía, se entrega 2 días antes del segundo encuentro. 2 días antes del segundo encuentro, correcto. El encuentro estará planeado. Aquí tengo abierta... 7 de marzo. Sí, para el 7 de marzo. Nosotros tenemos en el desarrollo de la asignatura, nos dice, de acuerdo a la guía, que son 6 encuentros, ¿correcto? Para desarrollar los elementos de cada actividad. Entonces, el primer encuentro está para hoy. ¿Dónde está? Abril, que no era. Está hoy 21. El próximo está para qué día, por favor. Está para el 7, ¿no? 7 de marzo. Sí, 7 de marzo. Entonces, la actividad Estaríamos 1. enviando más o menos el 4. Exactamente. La actividad 1 debería ser subida a la plataforma si ya se me ha arreglado el problema, o se comparte por medio del mensajero. En el caso que la universidad no me responda de manera pertinente al problema, porque yo subí todo y pues realmente no sé por qué. Pensé que como la había puesto cerrada, ¿verdad?, para que se abriera a partir de hoy, pensé que ese era el problema, el inconveniente, pero no. De hecho, no me deja ni visualizarla en la misma plataforma. Entonces, por eso le preguntaba esta tarde que si ustedes tenían el mismo problema. Entonces, quedamos que para el 5, a más tardar el 5, debe estar la infografía, ¿verdad?, en PDF, y compartido también el enlace. ¿Correcto? Bien. Además de eso, ¿verdad?, deben, yo les voy a avisar por el grupo de WhatsApp o por el mensajero, ¿verdad?, cuando la plataforma se me habilita, si se habilita, compartirles entonces también el subtema 1.1 para que ustedes analicen. Ahí hay que hacer un análisis de lo que se plantea como sociedad del cansancio. Ese es un tema fabuloso, es un tema que les va a encantar y que tiene mucho debate. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque incide en todos estos aspectos del cual estamos hablando y que también pues mezcla toda la parte tecnológica, inteligencia artificial, redes sociales, entre otros.
Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, ¿usted dejó algo en el foro para colocarlo? No, en el foro lo vamos a utilizar en la segunda unidad. El foro es para la segunda unidad. Ok, gracias. ¿Listo? Lo que les voy a compartir es la unidad 1 al mensajero para que ustedes puedan descargarla. Y mañana, pues dependiendo el tiempo en que demore la universidad para responderme a ese problema que tengo, pues les monto el subtema 1.1 que se llama Sociedad del Cansancio, que ahí lo que tenemos que hacer es un análisis de lo que se plantea a nivel hipotético y tesista de esos elementos y hacer entonces ahí hay que hacer, creo que es un ensayo, creo que es un ensayo lo que hay que hacer con respecto a eso, un ensayo crítico. Entonces, esta actividad de la unidad 1 de la infografía no está montada en el sistema, ¿no? Tiene problemas, me estaba diciendo. Sí, o sea, está montada, o sea, porque a mí me parece montada, pero no me permite previsualizar. No entiendo por qué, o sea, no me lo permite. Entonces, por eso acudí al soporte técnico. Yo pensé que era porque yo la había puesto abierta desde hoy. Incluso una señora me escribió, profe, no puedo visualizar. Yo le dije, lo que pasa es que se abre el día 21 con la primera clase. Esperemos a ver si posiblemente se abre hoy a las 12 de la noche y ya mañana se pueda visualizar de manera normal. Es lo que voy a esperar, pero sin embargo yo escribí ya soporte técnico para mirar qué sucedía con eso. Profe, una pregunta. Ese Claro subtema que sí. 1.1, ese subtema 1.1, lo que hay que hacer el ensayo, no sería para el 7, sino para después, o también es para esa fecha. Pues para el 5 o para otra fecha diferente. Ya yo les colocaría una fecha porque la idea no es como que cargarlos tanto elementos, porque la idea es que vayamos asimilando la asignatura, ¿verdad?, de manera pertinente y empecemos como es que es de lo más sencillo a lo más complejo. Perfecto, gracias. Bueno, si no es más, entonces, mis queridos estudiantes, un placer haber compartido con ustedes esto. Tienen mi número de WhatsApp, me pueden escribir al grupo o me pueden escribir de manera personal las dudas que surjan o me pueden hacerle una llamada si ustedes desean, si hay alguna dificultad, pues que yo estaré